Noticias contra reloj en Blue Radio. 5 de la mañana, 30 minutos. Actualizamos las noticias en Blue Radio. La Unión Europea está pendiente de la evolución del terremoto de 8.8 registrado en la península rusa de Kamchatka y su consecuente tsunami en el Pacífico, y aseguró que está dispuesta a movilizar ayuda si es necesario. Entre tanto, en Hawái todos los puertos comerciales reabrirán el tráfico. Se levantaron las órdenes de evacuación y es seguro regresar a las zonas afectadas. No se reportaron daños importantes. En Colombia, la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres emitió esta madrugada una alerta de tsunami para las costas de Chocó y Nariño y advertencia preventiva para Cauca y Valle del Cauca tras el sismo en Rusia. El Gobierno Nacional radicó el proyecto de ley de presupuesto para 2026 por 556 billones de pesos. De esa cifra, 301 billones de pesos se financiarán con impuestos, el resto vendrá de deuda, recursos de capital y una nueva reforma tributaria por 26.3 billones de pesos. En la distribución del presupuesto, 102 billones de pesos serán destinados para el servicio de la deuda, mientras que la inversión sería de 88.7 billones de pesos. 365 billones de pesos irían para los gastos de funcionamiento. La mayor asignación de los recursos que se daría en el proyecto de presupuesto estarían destinados para la educación con 88 billones de pesos, salud con 78 billones y defensa con 68 billones de pesos. El presidente de la República, Gustavo Petro, oficializó la firma del convenio con el gobierno de Portugal para la expedición de pasaportes en Colombia. El documento confirma que la Cancillería, a través del Fondo Rotatorio de Relaciones Exteriores, la Imprenta Nacional firmaron el convenio con la Casa de Moneda de Portugal. Por su parte, el pastor Alfredo Sáez, jefe de gabinete de la Casa de Nariño, aseguró en X que luego de la firma del convenio iniciará un proceso de transición, pero no especificó la fecha exacta de la implementación del nuevo modelo de producción de pasaportes. Los presidentes del Senado y Cámara se reunieron con el Procurador General para hablar de temas de la agenda legislativa y las elecciones de 2026. Lidio García, presidente del Senado, aseguró que las elecciones tienen que ser de unidad. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar activó un protocolo de búsqueda encabezado por la Defensoría de Familia con el fin de localizar al segundo menor involucrado en el atentado contra el senador Miguel Uribe. Este joven de 17 años el pasado viernes se entregó de manera voluntaria ante la Fiscalía, presuntamente vinculado al atentado contra el senador. El menor abandonó un centro de emergencia del bienestar familiar en las últimas horas. Un juez de Bogotá ordenó la captura de César Manríquez, director del Departamento Administrativo de la Función Pública, y de otras 6 personas por su presunta participación en un esquema de corrupción que involucra el direccionamiento de contratos y manejo irregular de recursos públicos en la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo. Australia anunció que a partir de diciembre los menores de 16 años tendrán prohibido utilizar YouTube, añadiendo la plataforma a su lista de servicios restringidos para menores. Ampliación de estas y más noticias en BlueRadio.com. Sigan con Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Seguimos acompañándolos, bienvenidos, buenos días, estamos en Mañanas Blue, hoy miércoles 30 de julio, saludos a quienes a esta hora se suman a la sintonía gracias a la aplicación D2 de Caracol Televisión y gracias al canal de YouTube de Blue Radio. Como siempre a esta hora les contamos cuáles son los temas de conversación en las redes sociales. Camila Carvajal. Hola Ricardo, oyentes, feliz miércoles para todos. Redes sociales en el planeta entero tienen como principal conversación el terremoto. Ya vio las imágenes, las de los supermercados, impresionantes. Las casas, los carros allí en Rusia en el momento del terremoto de 8.8. Cada vez aparecen más videos que muestran la dimensión, Ricardo, de lo que pasó en esa que además es una de las zonas volcánicas más complejas del mundo. Mire, esta imagen, por ejemplo, la de los carros, es de las más virales en redes sociales. El momento del terremoto en el que literalmente parecen carros de juguete, Ricardo. Se mueven solos de un lado a otro mientras la gente los ve, los graba, esperando que pase el efecto. Imagínese mucho más. Por ejemplo, también es viral otra imagen en un supermercado. Comienza a caer
caerse todo encima de esa empleada que esperaba clientes a esa hora allí en Rusia. Se ve cómo se caen los techos, cómo se quiebran los vidrios, mejor dicho. Son imágenes impresionantes que, por increíble que parezca, oficialmente Rusia dice no hay muertos, solo algunos heridos leves, Camila, producto de este terremoto. La gobernación de Chocó acaba de emitir un pronunciamiento, ordena evacuar de forma preventiva las playas y zonas de bajamar en las costas del departamento. Los pescadores no van a salir hoy a hacer su actividad en el mar y todas las personas deben dirigirse a lugares altos y alejados de la costa. Como lo habíamos dicho, Camila, las olas provenientes del tsunami llegarán a la costa a las 10:26 de la mañana a Juradó, a las 10:27 de la mañana a Bahía Solano, 10:29 de la mañana en Nuquí y 10:41 de la mañana al Bajo Baudó. ¿Sabe además de los habitantes de Chocó y en el Pacífico colombiano que están en alerta por esta situación, quiénes son otros afectados? ¿Quiénes? Estamos en época de ballenas, de avistamiento de ballenas. Ah, no me diga. Y ya este comunicado que usted acaba de leer de la gobernación de Chocó tiene también efecto en esos planes turísticos por esta época en el Pacífico colombiano, pero de manera preventiva las hoy no autoridades. Se podrá hacer esa actividad. Hoy no podrán hacer esa actividad, es lo que están informando, así como no se podrá hacer la de pesca, que es la que notifica también la gobernación del Chocó. Y esta es la situación para Colombia. En redes sociales se sigue hablando del terremoto, que si bien ocurrió muy lejos geográficamente para nosotros, ya es cerca producto de estas alertas de tsunami en todo el Pacífico. Pero tenemos también nuestro propio terremoto, el político. Ricardo, sigue siendo tendencia en redes sociales. Hay 5 tendencias todavía producto de la condena al expresidente Álvaro Uribe. Numeral Uribe, numeral FARC, numeral Sandra Heredia, numeral UNP por la seguridad que le reforzaron a la jueza que condenó a Álvaro Uribe, y finalmente la tendencia JEP, que es una tendencia en la que se metió la conversación El País, producto del trino del presidente Gustavo Petro, que invita al expresidente Uribe de ir a la JEP y hasta dice que él, el presidente de la República, también está dispuesto a ir. Ahí hay muchas interpretaciones, muchas preguntas de lo que eso significaría, aunque ya parece una puerta cerrada por el propio presidente de la Justicia Especial para la Paz, que recuerda que ese tribunal no tiene la competencia para investigar a un expresidente. Tendrían que renunciar, Camila, de manera voluntaria. Tendrían que renunciar al fuero, sí, el expresidente Uribe y el presidente Petro. No los veo en ese escenario, realmente. No creo, en ninguno de los dos casos. Discusión de redes sociales por ahora. Y por eso la tendencia cada vez se va más hacia allá. Una última, muy rápido para despedirme de la tendencia, sigue siendo Santa Marta ayer con el nuevo concierto de Carlos Vives, las nuevas celebraciones de los 500 años de la bahía más linda de América, sigue siendo tendencia. Y le agrego, Camila, lo que seguramente va a pasar hoy. A esta hora el Bayern Múnich, en su cuenta oficial en español, está oficializando que Lucho Díaz de La Guajira, Colombia, es nuevo jugador de uno de los equipos más grandes del mundo. Jugará con el número 14. Esa presentación oficial de Lucho Díaz se daría en las próximas horas. Diego Suárez. Feliz día, Ricardo. El futbolista de la selección Colombia, Luis Díaz, podría terminar de concretar su vinculación al Bayern Múnich de Alemania hoy en horas del día. Ayer se le vio al Guajiro, como se le conoce a Luis Díaz, en territorio alemán para presentar exámenes médicos con el club bávaro, por lo cual hoy podría concretarse la firma y mañana la presentación oficial. Lucho será el tercer colombiano en jugar con el Bayern Múnich después del paso de James Rodríguez y Adolfo El Tren Valencia, quien fue el primero. A propósito del Tren, expuso que este es el consejo que le da a Luis Díaz para que pueda brillar en el Bayern Múnich. Luis Díaz lo que tiene que llegar es adaptarse, comenzar a conocer el juego de ellos, para que así también ellos también conozcan el juego de él y también él le pueda aportar, así como también sus compañeros le puedan aportar a él. Además, hablando de selección Colombia, la selección de Brasil será el rival del equipo colombiano en la final de la Copa América 2025. El partido será el próximo sábado a las 4 de la tarde con transmisión del equipo deportivo de Blue Radio. Diego Suárez, Blue Radio. Esta es Blue, más que radio. Crece la pelea diplomática entre Colombia y Estados Unidos por los pronunciamientos de altos funcionarios estadounidenses preocupados por el fallo condenatorio contra el expresidente Álvaro Uribe. Se pronunció la embajada en Washington, lo hizo también la canciller encargada Rosa Villavicencio de Nueva York y lo ratificó el presidente Gustavo Petro desde Santa Marta. ¿Por qué bajarle la cabeza a un congresista que va a insultar a nuestros jueces hoy? ¿Por qué la Corte Constitucional a través de su presidente no se para y dice que este país es independiente y soberano y aquí se respetan los jueces y las juezas?
¿O es que nos volvimos de nuevo Colombia? 5:40 minutos. Colombia exige respeto por decisiones judiciales a otros países y debe actuar en consecuencia sin opinar sobre decisiones judiciales adversas a fines ideológicos en otras latitudes. Respondiéndole al presidente Gustavo Petro, también el presidente del Senado, Lidio García. Es un mensaje de solidaridad con alguien que le entregó mucho al país. No estoy en contra de las decisiones judiciales, soy respetuoso de las decisiones judiciales. Si hubiera sido lo contrario, si hubiese sido el senador Iván Cepeda quien hubiera estado en la posición contraria, pues mi mensaje también hubiera sido de solidaridad. 5:41, los debates en el Congreso en las últimas horas, desde luego estuvieron marcados por la discusión en torno al fallo condenatorio contra el expresidente Álvaro Uribe. Andrés Carmona. Ricardo, buenos días. Tal y como se esperaba, la plenaria del Senado de este martes se enfocó en la discusión frente a la condena proferida por la jueza Sandra Heredia en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Especialmente las críticas de los sectores de izquierda estuvieron en contra de las declaraciones del secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, y de varios representantes y congresistas republicanos cercanos a Donald Trump, quienes criticaron la decisión judicial y señalaron incluso que había cierto radicalismo en la actuación de la togada. La senadora Gloria Flores. Sin importar ninguna afiliación política o ideológica, como servidores públicos elegidos por el pueblo colombiano, nos debe resultar inadmisible estas declaraciones, porque primero está la nación, la patria, la defensa de nuestros intereses nacionales. Desde el Centro Democrático insistieron en la inocencia del exmandatario, el senador Carlos Meisel. Que aquí alguien tiene sospecha que Uribe va a salir corriendo y que hay que rodearlo para que no se vuele. Eso es ser un contradictor bajo, con un señor que solamente ha dado la cara. Este es el tono en el Senado luego de la condena que será emitida el viernes contra el expresidente Álvaro Uribe. Y la otra polémica viene por cuenta de la propuesta del presidente Petro al expresidente Álvaro Uribe para que se someta a la Jurisdicción Especial de Paz. Vino una durísima respuesta del expresidente Uribe. Mateo Piñeros. Ricardo, buenos días. Empecemos por aclarar que la JEP no investiga a expresidentes, al menos que ellos lo pidan. En este contexto, el presidente Gustavo Petro le propuso al expresidente Álvaro Uribe que se someta a la JEP y cuente la verdad sobre el paramilitarismo en Colombia. Uribe le respondió cuestionándolo porque no se ha hecho un examen toxicológico y porque, según el exmandatario, Petro aún no ha aclarado el suceso del video en el que se le ve recibiendo plata en bolsas. Uribe le dijo a Petro que una vez explique eso, podría entonces tener honor para hacer ese tipo de sugerencias como la de la JEP. El representante a la Cámara por el Centro Democrático, Cristian Garcés. El sueño de la izquierda radical y de la guerrilla ha sido precisamente que con los acuerdos de La Habana, con la JEP que se creó en esos acuerdos, se persiga al expresidente Álvaro Uribe Vélez. El representante del Pacto Histórico, Gabriel Becerra. Si el doctor Uribe decide solicitarle a la Jurisdicción Especial de Paz su participación, sería un gran aporte a la verdad de este país. Petro volvió a referirse a esta polémica tras el mensaje de Uribe y le hizo una nueva propuesta, y es que vayan los dos y se presenten ante la JEP. Mateo Piñeros, Blue Radio. 5:44, Bienestar Familiar habló sobre la evasión de un menor de 17 años que se había entregado el viernes pasado. No había orden de captura en su contra, pero entregaba información clave sobre el atentado contra Miguel Uribe Turbay. Jessica Gutiérrez. Ricardo, buenos días. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar confirmó que se encuentra activo un protocolo de búsqueda para ubicar al segundo menor de edad relacionado con el atentado al senador Miguel Uribe Turbay. La acción está siendo liderada por la Defensoría de Familia. Esto luego de que la Procuraduría había informado previamente que el menor se fugó en la noche del 28 de julio del centro del ICBF, donde permanecía bajo custodia. Por este motivo, el organismo pidió aclaraciones sobre el estado jurídico del adolescente. Por su parte, la directora del ICBF, Astrid Cáceres, afirmó que el menor de 17 años no enfrenta por el momento cargos judiciales ni se encuentra privado de la libertad, pues según explicó, el adolescente se halla en un proceso de restablecimiento de derechos debido a su condición migratoria.
Y es que según el informe interno de la institución, la fuga ocurrió en la noche del 28 de julio alrededor de las 11:20 de la noche. En ese momento, 3 adolescentes de 16, 17 y 15 años empujaron a la formadora y salieron corriendo por la parte trasera de la institución, por lo que inmediatamente se notificó al personal de seguridad y se activaron los protocolos de búsqueda, incluyendo una llamada a la línea de emergencias 123, donde se reportaron las características físicas y vestimenta de los menores. Ante esto, el presidente Gustavo Petro, por medio de la red social X, aseguró que, abro comillas, para quienes dicen que dejamos escapar un menor vinculado al atentado contra Miguel Uribe, es mentira. Una persona libre jurídicamente ha decidido retirarse del sitio del albergue que le ofrecimos. Previamente dio voluntariamente toda la información de la que disponía a la justicia. Cierro comillas. Jessica Gutiérrez, Blue Radio. Jessica, gracias. Se agrava la crisis financiera en el Hospital General de Medellín. Héctor Santamaría. Pues Ricardo, la situación de este principal hospital de la capital antioqueña se complica con el pasar de las horas. Primero se conoció que durante 2024 tuvo pérdidas cercanas a los 60.000 millones de pesos y ahora, como un hecho mucho más preocupante, alrededor de 600 empleados están a menos de 35 horas de cesar sus funciones por las deudas con la Federación Gremial de Trabajadores de Salud. Su director es Esteban Bustamante. Ya esta suma se vuelve una suma insoportable, sobre todo que son derechos laborales y a la seguridad social de los trabajadores, y por esa razón tomamos la decisión de suspender servicios a partir del jueves a las 7 de la mañana. Lo que se advierte es que se adeuda 18.000 millones de pesos. Se espera que hoy en las horas de la mañana las directivas le respondan a Blue Radio sobre este cese de actividades. Medellín, el Valle, Aburrá, a esta hora hay lluvia, Ricardo. Y hay emergencias, hay alerta en la costa Caribe por el paso de 2 ondas tropicales. Hubo consecuencias graves de aguaceros en las últimas horas en Valledupar. Vanessa Saldarriaga. Ricardo, buenos días. Sí, se trata del paso de las ondas tropicales 20 y 23 que están generando fuertes lluvias en algunas zonas de la región Caribe. Ayer, por ejemplo, cayó granizo en Valledupar en medio de una tempestad que también estuvo acompañado de fuertes vientos. Estas fuertes ráfagas incluso destecharon varias viviendas en la capital del Cesar y hasta terminaron afectando las instalaciones del tradicional colegio Alfonso López. El sargento Julio Ramírez, quien es miembro del Cuerpo de Bomberos de Valledupar, indicó que trabajaron con motosierras para despejar las vías que quedaron bloqueadas por la caída de varios árboles. 5:48 minutos y mientras tanto también hay emergencias en Santander. Las lluvias causaron la caída de 2 torres de energía. Javier Rodríguez. Ricardo, buenos días. Unos 30.000 habitantes de la zona rural de los municipios de Cimitarra, Landazuri y Puerto Parra amanecen sin servicio de luz eléctrica luego que en medio de una tormenta 2 torres de energía colapsaran en la zona de la serranía de los Yariguíes. Eduard Sánchez, director de gestión de riesgo, dijo que en el departamento ya son 6 los municipios afectados por las intensas lluvias esta semana. Presentando afectaciones en torres eléctricas, afectaciones en techos y cubiertas, tanto de viviendas como de locales comerciales. Estas afectaciones están siendo verificadas por las entidades de socorro. Funcionarios de la electrificadora de Santander, Ricardo, trabajan en este momento para restablecer el servicio de energía en esos 3 municipios. Tiempo seco por el momento en Bucaramanga, 20 grados de temperatura. Javier, gracias. Atención, a esta hora hay noticia de última hora desde Cali. Se acaban de registrar 2 explosiones en el sur de la capital del Valle del Cauca. ¿Qué se sabe, Hugo Mario? Ricardo, los habitantes del sur de Cali han reportado esta mañana 2 fuertes explosiones. Poco antes de las 5 de la mañana se sintió la primera explosión cerca de la autopista Simón Bolívar con 67 y minutos después se sintió otra fuerte explosión cerca de los barrios Capri y El Ingenio. Hay un video, que estamos viendo en nuestra transmisión de YouTube y D2, que muestra cómo un poste que sostiene una cámara de fotomulta fue derribado aparentemente por uno de los artefactos explosivos. La policía ya está en esos sectores de la ciudad confirmando qué fue exactamente lo que pasó, Ricardo. Hugo Mario, gracias. En noticias judiciales fue enviado a la cárcel César Manrique, fue director de la Función Pública, muy cercano al presidente Gustavo Petro. Juan Esteban Quintero. Ricardo, buenos días. Hay avances en la investigación que lleva la Fiscalía por el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. La decisión más reciente tiene que ver con el exdirector de la Función Pública, César Manrique. Según el ente investigador, él hace parte de ese entramado criminal que direccionó por lo menos 9 contratos con dineros de un convenio que tenía la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo con la Agencia Nacional de Tierras. Este es el momento en que la jueza ordena la captura. Se ordena librar en forma inmediata las correspondientes órdenes de captura en contra de los acá imputados, excepto
la del señor Edgar Eduardo Riveros Rey. Pero la medida de aseguramiento no solamente es contra César Manrique, quien ya está condenado por otro proceso de corrupción relacionado con la alcaldía de Gustavo Petro. También son 6 las personas que deberán ir a prisión entre contratistas y exfuncionarios de la entidad. Juan Esteban Quintero, Blue Radio. Son más de 60.000 muertos en Gaza, con ese número que es absolutamente devastador. Se conoce que más países empiezan a advertir que reconocerían al Estado palestino, entre ellos uno muy importante en materia diplomática, en materia geopolítica, que es Gran Bretaña, el Reino Unido. Desde Londres, Silvia Carrasco. Sí, Ricardo, ¿qué tal? Muy buenos días. Y no solamente es porque el Reino Unido es parte del G7 y se sumaría a Francia, que ya lo anunció, sino que porque es el país que inició con la declaración de Balfour el Estado israelí. Por lo tanto, tiene una responsabilidad histórica con lo que ha ocurrido allí en Medio Oriente. Llamó la atención porque no se había hablado de esto, se había negado la posibilidad de hacerlo, pero hubo una reunión de emergencia del gabinete por online porque están todos de vacaciones, y después de eso vino este anuncio del primer ministro Keir Starmer. Escuchémoslo. I can confirm the UK will recognize the state of Palestine by the United Nations General Assembly in September. Puedo confirmar que el Reino Unido va a reconocer el Estado de Palestina en la Asamblea General de Naciones Unidas en septiembre, a menos que el gobierno israelí adopte medidas sustanciales para poner fin a la terrible situación en Gaza. Esto es lo que más llama la atención, Ricardo. Es un reconocimiento de Palestina, pero condicionado, no es una decisión definitiva. Llama la atención porque no se sabía de esto, pero tampoco lo habló con el presidente Donald Trump, como lo confirmó el propio presidente norteamericano en el Air Force One cuando estaba regresando de Escocia a Estados Unidos. Así lo decía. We never discussed it, surprisingly. It was never really discussed. Maybe a little bit at the news conference, but he was sort of discussing it with you. We never did discuss it. Dice, nunca lo discutimos. A lo mejor hablamos un poquito de esto en la rueda de prensa, pero no lo discutimos en ningún momento. No tengo opinión sobre esto, fueron las palabras del presidente Donald Trump. Mientras tanto, en terreno, Ricardo, continúan los combates, continúan los bombardeos. 16 muertes esta mañana, 13 de ellos en centros de distribución de ayuda, y lo más terrible es la cifra total, esa cifra oficial que supera por primera vez las 60.000 personas muertas. 60.034 es el número que se conoce en este minuto, pero en Israel continúa la negación absoluta respecto de que esté habiendo hambre en la zona. De hecho, un portavoz de las Fuerzas Armadas de Israel ha dicho esta mañana que eso es una campaña de Hamás, no que no hay hambre en Gaza. Así lo decía. Lo que está diciendo ahí es que esto es una campaña orquestada por Hamás, que las fotografías son horrorosas, pero las fotografías son una campaña de Hamás, y que es Hamás la que está llevando adelante esta campaña, y que no hay hambre en Gaza, es lo que dice este portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel, Ricardo. Silvia, gracias. Terrible lo que pasa en Gaza, y vamos ahora a Venezuela. Allí son al menos 20 presos políticos en aislamiento prolongado, es decir, nadie sabe dónde están y no los pueden visitar sus familiares. Así actúa el régimen de Nicolás Maduro. Santiago Martínez. Hola, soy Ricardo Bendy. Entre 3 meses y 1 año es el tiempo que tendría este grupo de presos políticos sin ser visto ni por sus familiares ni por sus abogados. Como tú decías, abogados defensores, varias ONG y activistas en derechos humanos hacen la denuncia. Saraen Rivas, una de las activistas, detalla que este grupo, al menos 17 de ellos, es sometido a un aislamiento prolongado, inhumano e injustificado, recordando que esta acción termina siendo una forma de tortura y que en su caso, su pareja, el concejal Jesús Armas, está aislado desde que fue detenido en diciembre del 2024. Otro ejemplo sería el de Rafael Tudares, el yerno de Edmundo González
González Urrutia. En este caso, Mariana González, la esposa e hija del opositor, afirma que tiene más de 200 días sin saber nada de él, exactamente desde el 7 de enero de este año cuando fue detenido. Y un tercer ejemplo lo presentó la ONG Justicia y Perdón, y es sobre el periodista Rory Brackers, detenido, editor del portal La Patilla. Se ha detenido desde hace casi 5 meses y su familia asegura que no ha recibido información oficial sobre su paradero, estado físico ni situación jurídica. En este caso es aún peor porque ni siquiera tendrían precisión del lugar de reclusión. Recordemos que según la ONG Foro Penal, acá en Venezuela hay a la fecha 853 presos políticos, de los cuales 759 son hombres y 94 son mujeres, resaltando además de este grupo 4 adolescentes y la mayoría detenidos luego de las protestas de hace un año por el resultado presidencial. De hecho, la ONG Provea emite un informe afirmando que en Venezuela hay una ola represiva ordenada por el gobierno desde julio del 2024. Ricardo. Santiago, gracias. 5:56. En Bogotá fueron enviados a la cárcel 3 policías que recibían dinero de una banda dedicada a la venta de drogas para alertarlos sobre los operativos que adelantaban en contra de esas bandas criminales. Felipe García. Hola Ricardo, sí señor, se trata de los patrulleros Cristian Suárez alias El Enano, Alfredo Cabello alias Cabello y Haider Hernández alias El Costeño, todos con sus roles claros dentro de la banda que vendía drogas usando menores en el centro de la ciudad. La fiscalía reveló que estos agentes simulaban requisas para recibir sobornos y advertían a los cabecillas sobre los controles policiales que se venían en el centro. Gracias a eso los criminales de los Arrayanes lograban evadir a las autoridades y mover la mercancía sin interrupciones. En esas interceptaciones telefónicas quedó la evidencia de una conversación que tuvo una de las delincuentes con una de sus cómplices, en las que detalla cómo uno de los policías, incluso Ricardo, intervino con el fin de evitar que una de ellas fuera judicializada. En otra llamada, otra mujer habla sobre el pago a los policías para evitar que les fuera incautado un vehículo repleto de droga en el centro de Bogotá. Escuchemos. ¿Qué pasó? Estoy en la URI. ¿La echaron de URI? Sí, pero me sacaron de soltar, que porque los llamaron, que es que yo no sé, no le entendí a eso. Estaba acá en la URI. Me acabo de soltar acá fuera de la URI, que tal si los van a judicializar. Pero que lo llamaron, es que lo llamaron. Alguien grande influencia. Una fiscal de la seccional Bogotá imputó los delitos de concierto para delinquir agravado, tráfico, fabricación o porte de drogas, cohecho por dar u ofrecer y uso de menores de edad para la comisión de delitos, no solo a estos policías, sino también a los otros criminales de la banda Los Arrayanes, que fueron capturados, un total de 18 personas, Ricardo. Esta es Blue, más que radio. La agroindustria transforma los recursos naturales en productos esenciales para el mundo, pero para ser sostenible debe cuidar el presente sin comprometer el futuro. Este año, el premio Caracol Televisión a la protección del medio ambiente, en su 11ª edición, invita a empresas, ONGs y comunidades a postular sus proyectos de agroindustria y ganadería sostenibles. Inscripciones abiertas. Más información en www.premiomedioambiente.caracoltv.com. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Reciclar es fácil, pero sabemos que no siempre sabes dónde va cada residuo. Soy Bruno, reportero de sostenibilidad de Blue, y estoy acá para que descubras que tú tienes el poder de proteger lo irreemplazable: el agua, la energía y el planeta. ¿Sabes cuál es el primer paso para reciclar? Fácil, divide los residuos. Si el residuo está limpio y seco, es aprovechable y va a la bolsa blanca. Si el residuo está sucio o contaminado, no es aprovechable y va a la bolsa negra. Y si no estás seguro, trata de dejarlo lo más limpio posible dentro de la bolsa blanca. Los recicladores sabrán qué hacer con él. Así de fácil se recicla a blanco y negro, y podemos darle una nueva vida a nuestros residuos. Conoce más en www.bluradio.com o escaneando el código QR. Una iniciativa de Blue en alianza con Wiro. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. El periodismo no tiene apellidos.
Es siempre honesto, independiente y comprometido con la verdad. El periodismo no es amigo del poder, lo vigila. Hoy, Mañanas Blue les ofrece periodismo con contexto. Las dos caras de la moneda, sin exageración, sin especulación. A partir de este momento, Mañanas Blue es periodismo en radio. Bienvenidos. Bienvenidos, buenos días, son las 6 de la mañana en punto. Seguimos en Mañanas Blue. Saludo a quienes a esta hora nos sintonizan gracias a la aplicación Ditu de Caracol Televisión y a través del canal de YouTube de Blue Radio. Hoy miércoles 30 de julio, el Pacífico amanece en alerta de tsunami en todo el planeta luego del potente terremoto de magnitud 8.8 que sacudió la costa este de Rusia en la península volcánica de Kamchatka a las 11:25 hora local. El de este miércoles fue el octavo terremoto de mayor magnitud registrado en el mundo y el segundo en magnitud en este siglo, solo superado por el terremoto de 2011 en Japón, que fue de 9 grados de magnitud. Increíblemente no hay personas muertas, las imágenes ustedes las están viendo, son impresionantes, edificios que se quedaron sin techo, carros que se mueven como si fueran de juguete sin que nadie los conduzca y miles de alarmas sonando. Pero Rusia dice oficialmente que no hay muertos, solamente algunas personas heridas levemente. Esta madrugada el temor está en las réplicas que puedan sentirse después del terremoto principal en la zona del epicentro, que estuvo ubicado a más de 20 kilómetros de profundidad. El Centro Geológico de Rusia ya reporta más de 30 sismos posteriores al gran terremoto en la misma zona. Por supuesto han bajado considerablemente de intensidad. El problema es que Kamchatka es una de las zonas de mayor actividad volcánica y sísmica del planeta. En Hawái, en Estados Unidos, acaban de levantar las alertas y restricciones después de la llegada del oleaje que alcanzó hasta los 2 metros por encima del nivel normal. Ya se va a permitir la libre movilidad en los puertos de Hawái, pero en Estados Unidos la alerta es en toda la costa oeste, especialmente en California. En Japón, 2 millones de personas evacuadas de las zonas costeras, pero también empieza a bajar el nivel de alerta porque ya han llegado las olas provenientes de este tsunami. En China le han pedido a la población habitante cercana a las costas permanecer en alerta y buscar zonas altas de evacuación. En nuestro continente, en Chile, el presidente Gabriel Boric y en Ecuador, el presidente Daniel Noboa han declarado alerta de tsunami en toda la costa, pero no hay orden de evacuación. En Colombia, atención, la unidad de gestión de riesgo emitió alerta de tsunami para Chocó y Nariño y declaró advertencia para Cauca y Valle del Cauca ante el aumento del oleaje en todo el Pacífico. La recomendación es evacuar las zonas más próximas al mar, cerrar las plazas, los puertos y restringir el tráfico marítimo, sobre todo para embarcaciones pequeñas y livianas. En Colombia, la gobernación del Chocó acaba de pedirles a todos los pescadores que no salgan a sus actividades en el mar. Se van a cerrar las playas, tampoco podrá hacerse turismo para el avistamiento de ballenas, al menos por el día de hoy, al menos en estas primeras horas. Todas estas son medidas preventivas, porque los cálculos de los organismos de emergencia son que el oleaje del tsunami puede llegar al Pacífico colombiano a partir de las 10 de la mañana a la isla de Malpelo, a Buenaventura y Bahía Málaga en el Valle, Juradó, Bahía Solano, Nuquí, Bajo Baudó en Chocó, Gorgona, Timbiquí y Guapí en Cauca y a Mosquera, Tumaco en el departamento de Nariño. Hubo otro sismo potente en las últimas horas de mucha menor intensidad de 5.8 grados en Guatemala que dejó una persona muerta, 2 heridas graves y 20 casas destruidas, sismo que también fue sentido en la frontera con El Salvador y en Honduras. En segundos hablaremos de 2 explosiones que se registraron hace minutos en el sur de Cali. Por fortuna no causan personas heridas ni fallecidas. Aparentemente están disparadas estas alarmas, están lanzados los explosivos en contra de 2 cámaras de fotomulta en el sur de la capital del Valle del Cauca. Hablaremos de economía,
Ya les voy a contar para qué quiere el gobierno casi 557 billones de pesos, que será el monto discutido por el Congreso del Presupuesto General para el año entrante, proyecto radicado en las últimas horas ante el Congreso. Los cálculos del ministro de Hacienda, Germán Ávila, son los siguientes. La plata saldría fundamentalmente de impuestos, por supuesto, otra parte de recursos de capital. Ojo que hay una parte clave, y es que el aforo de ese presupuesto dependería al menos en 26.3 billones de pesos de una nueva reforma tributaria que va a presentar el gobierno en las próximas 3 semanas al Congreso de la República. Quiere decir, el gobierno repite el mismo esquema del año pasado. Presenta al Congreso un presupuesto desfinanciado para que el Congreso se vea forzado a aprobar una nueva reforma tributaria, más impuestos para los colombianos, algo que no está muy claro, sobre todo en un año preelectoral. Las cuentas del gobierno son las siguientes: del presupuesto, 102 billones para el pago de la deuda, 88.7 billones para inversión y 365 billones, escuchen ustedes la cifra, solamente para gastos de funcionamiento. Educación, salud y defensa son los 3 sectores con más rubros para el año entrante, si llega a aprobarse este presupuesto, y los de menos presupuesto, entre otros, serán deporte y recreación, ciencia y tecnología y la inteligencia de diferentes fuerzas. Hablando del gobierno, oficialmente se firmó el convenio entre Colombia y Portugal para el nuevo modelo de pasaportes. A un mes de que termine el contrato con Thomas Gregan Sons, Colombia avanza la idea de que sea la Imprenta Nacional y la Casa de la Moneda de Portugal los nuevos responsables de estas libretas. Si bien ayer se firmó ese convenio, en el que estuvo muy involucrado el pastor Alfredo Saade, jefe de despacho del presidente, todavía no se explica cómo será la transición, porque el mismo gobierno calcula que ese plazo debe ser de 9 meses. Y en el entretanto nadie sabe quién va a expedir los pasaportes para los colombianos. Todo parece indicar que se decretaría una nueva emergencia, una nueva urgencia manifiesta para que Thomas Gregan Sons termine esos 7 meses que faltan el contrato y no haya una suspensión en ese servicio. Les hablaré de otro terremoto, esta vez político en Colombia. Sigue generándolo la sentencia condenatoria contra el expresidente Álvaro Uribe. Se enfrascan en una durísima pelea el presidente Gustavo Petro y el expresidente Álvaro Uribe en redes sociales. El presidente Petro pidiéndole a Uribe que se someta a la JEP, Uribe respondiendo que primero él debería renunciar al indulto como guerrillero del M-19, hacerse un examen toxicológico y responder por el dinero que recibió en bolsas hace años. El presidente Petro dice que eso ya fue archivado por la Corte Suprema de Justicia. Vamos a contarles en segundos sobre las críticas del gobierno de Estados Unidos, que sigue expresando preocupación desde altos funcionarios del Departamento de Estado por la condena contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, cuya sentencia definitiva se conocerá este viernes, se conocerá el monto de la pena, y les hablaré también sobre la evasión de un joven de 17 años de un centro de refugio del bienestar familiar, a pesar de que se había entregado hace menos de una semana, entregando información clave sobre el atentado contra el senador y precandidato Miguel Uribe Turbay. A pesar de que no tenía una orden de captura en su contra, sí hay preocupación sobre la forma en la que se evadió y por eso ya investiga la Procuraduría. Les hablaré del mensaje de tranquilidad que envía el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, en torno al servicio de agua potable para los bogotanos, dice al menos durante 33 años más, luego de poner en marcha el 7º tren de tratamiento de la planta de agua de Tibitoc, que reforzará el abastecimiento de agua a Bogotá y a otros municipios hasta el 2058. Y les contaré sobre lo que pasa en la Franja de Gaza. Más países están sumándose a la idea de reconocer al Estado palestino como mecanismo de presión para Israel. Ya son más de 60.000 los muertos en la Franja de Gaza. Y les contaré en segundos detalles de la clasificación de la selección brasileña femenina a la final de la Copa América. Jugará contra Colombia el próximo sábado a las 4 de la tarde en la gran final de este torneo, y de la presentación oficial que se daría en las próximas horas. Ya lo anuncia a través de sus redes sociales el Bayern Múnich, la llegada de Luis Díaz como nuevo jugador del equipo bávaro, del Bayern Múnich, de uno de los equipos más grandes del mundo. Son las 6 de la mañana y 9 minutos, como siempre es un gusto acompañarlos. Hoy se conmemora el Día Mundial contra la Trata de Personas, hoy es el Día Internacional de la Amistad, y se cumplen 95 años de la primera final del Mundial de Fútbol, primer Mundial, en el que Uruguay derrotó el 30 de julio de 1930, 4-2 a los argentinos. Como siempre es un gusto acompañarlos. Vamos a continuación con lo más importante en Colombia y en el mundo, en el resumen en Voces y Sonidos, en Mañanas Blue.
El segundo terremoto más intenso de lo que llevamos de siglo ha tenido una magnitud de 8,8 y se ha registrado frente a las costas del sur de la península rusa de Kamchatka, en el extremo oriental de ese país. El movimiento sísmico ha desatado alertas de tsunami en varios países bañados por el Océano Pacífico, entre ellos Japón, Estados Unidos y Colombia. El sismo se ha registrado a las 8:25 hora local, a una profundidad de 18,2 kilómetros, y aunque las alertas de tsunami se han extendido por miles de kilómetros de costa, estas por el momento parecen haberse apaciguado. En Colombia, la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo emitió esta madrugada una alerta de tsunami para las costas de Chocó y Nariño y una advertencia preventiva para Cauca y Valle del Cauca tras el sismo en Rusia. Carlos Carrillo, director de la entidad, en diálogo con Noticias Caracol. El primer lugar que recibiría la ola sería Malpelo, en el Valle, a las 10:03 de la mañana. Luego continúa Jurado en el Chocó a las 10:26, Vallasolano a las 10:27, Nuquí, Chocó 10:29 y otros municipios. Mientras tanto, la gobernación del Chocó pidió esta madrugada a los pescadores que no salgan a realizar sus actividades en el mar y que todas las personas se dirijan a lugares altos y alejados de la costa. La gobernación activó un puesto de mando unificado extraordinario y se encuentra monitoreando la situación con los diferentes municipios involucrados. La necesidad de controlar los datos en Colombia no es un capricho del presidente que no quiere a Tomás Angrej. De paso, Saade, lo he visto, se acaba de firmar el contrato con Portugal sobre pasaportes. No he visto la bulla, pero se acabó ese monopolio. El presidente Gustavo Petro anunció que se firmó el convenio con el gobierno de Portugal para la expedición de pasaportes en Colombia. Según Saade, el periodo de transición iniciará el 31 de agosto, cuando acaba el contrato con Thomas Greg & Sons. La imprenta nacional y la Casa de Moneda de Portugal asumirán la expedición del documento. Él no estaba capturado, no estaba en medida de privación de libertad de ningún sentido, ni tampoco fue entregado al ICBF en calidad de delincuente o de responsabilidad penal adolescente. Desde la dirección del ICBF cuestionan las declaraciones entregadas por la Procuraduría General de la Nación respecto al adolescente de 17 años que el pasado viernes se entregó voluntariamente a la Fiscalía por presuntamente tener información respecto al atentado en contra del senador Miguel Uribe Turbay. A pesar de que el ICBF aclaró que no hay ninguna medida judicial que vincule al adolescente al sistema de responsabilidad penal, la Procuraduría General de la Nación pidió a las autoridades trabajar para dar con el paradero de este joven lo más pronto posible. La JEP no puede investigar a expresidentes ya que no tiene la competencia, al menos de que se sometan voluntariamente. El presidente Gustavo Petro le hizo una invitación al expresidente Álvaro Uribe y le pide que se someta a esa jurisdicción, señalando que de esta manera puede entregar a Colombia una verdad que, aunque es dolorosa, puede ayudar al país a salir definitivamente de la violencia. Uribe le respondió a Petro señalando textualmente: presidente, cuando usted renuncia al indulto por el cual yo voté, aclare el dinero que recibió en oscuras bolsas, se haga un examen toxicológico, y cuando Juan Manuel Santos le pide a los americanos que publiquen el dossier de Odebrecht, tendrá usted por lo menos algo de honor para tan siquiera poder hacer esa sugerencia. En materia diplomática es con Estados Unidos por cuenta del juicio del expresidente Álvaro Uribe. El jefe de la diplomacia de ese país, Marco Rubio, calificó el juicio como una instrumentalización del Poder Judicial colombiano por parte de jueces que llamó radicales, que han sentado, según él, un precedente preocupante. El presidente Gustavo Petro se pronunció en esa misma línea desde Santa Marta. ¿Por qué bajarle la cabeza a un congresista que va a insultar a nuestros jueces hoy? ¿Por qué la Corte Constitucional, a través de su presidente, no se para y dice que este país es independiente y soberano y aquí se respetan los jueces y las juezas? ¿O es que nos volvimos de nuevo colonia? El gobierno nacional presentó ante la Cámara el presupuesto para el próximo año. Eso fue lo que dijo el ministro de Hacienda para que entre dentro de esa bolsa del presupuesto general de la Nación para el año 2026, que proyectan sea en 556 billones de pesos. Esa reforma tributaria o ley de financiamiento sería de 26,3 billones de pesos. Germán Ávila, ministro de Hacienda. Es una decisión que será observada en los debates que vamos a hacer con el Congreso y que obviamente tendrá que tener una respuesta coherente tanto de parte del gobierno como de parte del Congreso de la República. Un grupo de Cancillería hizo presencia en el puente internacional de Rumichaca para atender la llegada de un nuevo grupo de colombianos que estaban presos en Ecuador y fueron deportados al país. Todas ellas están siendo sometidas a los procedimientos de verificación y revisión de antecedentes. El presidente Gustavo
Gustavo Petro cuestionó la decisión del gobierno de Daniel Noboa, mientras que el presidente de ese país aseguró que todo está haciéndose de forma legal. O sea, no creo que está bien, no estoy de acuerdo tampoco. Se ha seguido los procedimientos legales, se ha estado en contacto con Cancillería, pero nosotros no podemos mantener a 1.000 presos colombianos en cárceles ecuatorianas y encima siendo grupo prioritario. Hay avances en la investigación que lleva la Fiscalía por el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. La decisión más reciente tiene que ver con el exdirector de la Función Pública, César Manrique. Según el ente investigador, él hace parte de ese entramado criminal que direccionó por lo menos 9 contratos con dineros de un convenio que tenía la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo con la Agencia Nacional de Tierras. Este es el momento en que la jueza ordena la captura. Se ordena librar en forma inmediata las correspondientes órdenes de captura en contra de los acá imputados, excepto la del señor Edgar Eduardo Riveros Rey. Ricardo Monilla, exministro de Hacienda, sigue en Colombia y no tiene planes de salir del país. Así lo aseguró su abogado, que además dijo que va a entregar el pasaporte a las autoridades judiciales mientras avanza la investigación en su contra por la participación en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo. El Reino Unido da un enorme vuelco en su política exterior y anuncia el reconocimiento condicionado de Palestina, sumándose así a Francia. Netanyahu rechaza la decisión y acusa al primer ministro Starmer de premiar a Hamás y vaticina que el terrorismo de Hamás, que golpeó a Israel, pronto va a llegar al Reino Unido. Mientras tanto, en Gaza continúa la guerra y allí el número de muertos supera por primera vez las 60.000 personas. La selección de Brasil será la rival de Colombia en la final de la Copa América 2025. El partido será el próximo sábado a las 4 de la tarde con transmisión del equipo deportivo de Blue Radio. Sobre la final, esto dijo Catherine Tapia, arquera del equipo colombiano. Listas para lo que va a ser la final ya el sábado. Y bueno, la selección ya está preparada. Vinimos con la mentalidad de llevarnos ese primer título de Copa América para nuestro país y eso es lo que queremos conseguir. Colombia va por su primera Copa América, mientras que Brasil quiere su 5º título consecutivo en este torneo. Estás escuchando Blue Radio. Es un gusto saludarlos. En Blue celebramos una noticia que nos encanta escuchar. ¿Cómo les parece? Somos de nuevo la emisora hablada más escuchada en Colombia. Compartir con nuestros oyentes, de verdad, se nos vibra la voz. Seguimos conectando con millones de ustedes todos los días. Gracias por estar conectados con nosotros. 1.000.000 de gracias por hacernos la número 1. Blue, más que radio. Llegó la hora de fluir con el planeta. Y actuar para proteger las reservas de agua que nos quedan. Día a día podemos hacer algo para unirnos a la corriente del cuidado del agua. No es un chiste. Debemos cuidar el agua. Unirnos a la corriente de las acciones sostenibles hará la diferencia. Todos podemos ser protagonistas de esta gran historia. Cuidar el agua, la corriente que nos une. Una campaña de Caracol Televisión, Blue Radio y La Calle. Los vamos a acompañar esta mañana con noticias, con historias. Los saludo desde Mañanas Blue. Feliz mañana para todos. Mañanas Blue con Néstor Morales es de nuevo el programa más escuchado en Colombia. Gracias. Porque todos han ayudado a construir esto. Más personas despertando con Blue. Con ánimo, con fuerza, iniciamos nuestra jornada. Más razones para darles 1.000.000 de gracias por hacernos la número 1. Blue, más que radio. La agroindustria transforma los recursos naturales en productos esenciales para el mundo, pero para ser sostenible debe cuidar el presente sin comprometer el futuro. Este año, el premio Caracol Televisión a la protección del medio ambiente, en su 11ª edición, invita a empresas, ONGs y comunidades a postular sus proyectos de agroindustria y ganadería sostenibles. Inscripciones abiertas. Más información en www.premiomedioambiente.caracoltv.com. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Es un gusto saludarlos. En Blue celebramos una noticia que nos encanta escuchar. ¿Cómo les parece? Somos de nuevo la emisora hablada más escuchada en Colombia.
compartir con nuestros oyentes, de verdad, se nos vibra la voz. Seguimos conectando con millones de 19 minutos, ya les cuento, noticia importante, baja nivel de alerta a advertencia, la unidad de gestión de riesgo para las costas colombianas, luego del potente terremoto de magnitud 8.8 de esta madrugada en la península de Kamchatka, en Rusia. Antes, la noticia más importante hoy en Deportes, Ricardo, está relacionada con Lucho Díaz. Ya es oficial, se presenta por parte del Bayern Múnich como su nuevo jugador en las redes sociales del club. Número 14, camisa 14, la que vestirá Lucho Díaz a partir de este momento. Hola Ricardo, buenos días. Sonó usted como los antiguos relatores, narradores. Camisa 9. Camisa 9. Sí, será camisa 14, tiene usted toda la razón. Les contamos a nuestros oyentes, muy temprano nos encontramos con la tremenda y positiva noticia de la presentación de Lucho Díaz en redes sociales, es decir, es la presentación formal de parte del club de anunciarle al mundo que un colombiano, que un guajiro es su nuevo gran jugador, su nueva estrella, con sombrero volteado, vistiendo el uniforme del conjunto bávaro. Ustedes lo ven en nuestro canal de YouTube. Puso ahí un buen paso Lucho, que además ya anuncia la camiseta, la número 14, pero además su vínculo hasta el año 2029. Fue incluso recibido por Manuel Neuer, el arquero, una leyenda del conjunto alemán en el camerino, así que fue el primer contacto y ya vivimos el primer día de nuestro Lucho Díaz, convertido en una nueva estrella de la Bundesliga. Va a jugar en uno de los estadios más bellos del mundo, Ricardo. Le gusta humilde opinión. Sí, el Allianz Arena. El Allianz Arena es espectacular el estadio. Esperaremos la presentación oficial en ese estadio de Lucho Díaz. En segundo les entregaremos más detalles en deportes de la llegada del jugador de Barrancas de La Guajira al fútbol alemán. 6:22 minutos. Hablamos de lo que está ocurriendo en Rusia y en el lejano oriente luego del segundo mayor terremoto de este siglo, el que sacudió a las 11:25 hora local a la península de Kamchatka en Rusia, de magnitud 8.8. Por ahora no hay víctimas, pero hay millones de personas en todo el mundo que viven en el litoral pacífico que han sido evacuadas ante el riesgo de tsunami. Enrique Rodríguez. Y desde luego esa, Ricardo, podría ser una de las noticias de hoy, el que millones de personas hayan sido evacuadas, es decir, que hayan funcionado seguramente por primera vez y de manera extensa por más de un país, como Japón, por ejemplo, preparado para este tipo de fenómenos. Quiero decir que haya funcionado por todo el litoral pacífico ese sistema de alarma que ha permitido que las personas se alejasen de las zonas comprometidas. Bien es cierto que el tsunami ha sido mucho menor de lo esperado, pero por lo menos los sistemas de alarma, como estas que están sonando al fondo en Yokohama, han funcionado. La península de Kamchatka, la protagonista geográfica de esta mañana, tiene 1.250 kilómetros de longitud, está en el extremo oriente de Rusia. Tan está al extremo oriente que parece estar más cerca de América que del continente europeo. Tiene una superficie de casi 500.000 de kilómetros cuadrados y está bañada por el mar de Bering. Allí se ha producido el movimiento sísmico de esta mañana. Para los científicos no es una novedad. Sí es una novedad la magnitud, pero no el lugar, porque esa es una zona de subducción. Bajo la península de Kamchatka, dos placas tectónicas se colocan una encima de la otra. La placa, la que está siendo forzada por debajo por la de Ostok, forma parte del este de Siberia y la propia península de Kamchatka. Según los científicos, basado en datos preliminares, dada la magnitud y la ubicación del sismo y a partir de las primeras observaciones, es probable que el movimiento de hoy haya implicado un deslizamiento de más de 10 metros en un área de aproximadamente 150 por 400 kilómetros. Imaginen lo que es esa cantidad, que la Tierra se mueva 10 metros en un área como esa. Las réplicas es una de las grandes preguntas que nos hacemos esta mañana. ¿Qué va a pasar con lo que venga en adelante? El profesor Manuel Regueiro es el presidente del Ilustre Colegio Oficial Español de Geólogos y esta mañana en televisión española se refería así a las réplicas. Va a haber réplicas, siempre hay réplicas, pero si no se ha producido ese movimiento de masas de agua tan brutal que suele generar este tipo de terremotos, pues ya no se va a producir. Habrá réplicas, seguirá habiendo olas más o menos pequeñas, no creo que lleguen a las costas americanas con más de
De hecho, la zona más afectada por esas inundaciones ha sido la propia zona donde se ha producido el terremoto. Allí sí se ha podido ver una inundación, pero una inundación de poca altura, en la zona de la península de Kamchatka y en las islas Sajalín. Esta mañana, evidentemente, los sistemas de alerta, como decíamos, han jugado un papel fundamental, particularmente este medio del que les hablamos, la radio. En Hawái, por ejemplo, se ha interrumpido la programación habitual de las emisoras de radio para lanzar este aviso, un aviso de terremoto. Tsunami threat to Hawaii. There is approximately 1 hour to the first wave arrival, which is estimated at 7:10 p.m. Hawaii Standard Time. The attention alert steady signal tone may be heard playing on all statewide outdoor warning sirens for public safety. Y las alertas no solo se han transmitido a través de los medios de comunicación, sino a través de sistemas de megafonía, perifoneo, como se dice en Colombia. Este pertenece a la costa ecuatoriana, donde también esta madrugada, al igual que la de Colombia, se han prendido todas las alarmas. En realidad, la costa americana pacífica, desde México hasta Chile, esta mañana ha estado en alerta. Por tanto, se suspenden todas las actividades marítimas y se recomienda a la población mantenerse informado por fuentes fiables. Sin embargo, pese a su gran magnitud, el terremoto, por ejemplo, apenas se ha notado en Japón, donde alcanzó el nivel 2 de la escala sísmica nipona, que tiene 7 niveles. Es una escala relativa de sensación, no tanto del daño, sino de la sensación que produce ese terremoto. Allí, las autoridades japonesas han, por ejemplo, desalojado prefecturas tan importantes como las que están en la isla de Hokkaido, pero particularmente las que más les sonará es la de Fukushima, donde se encuentra la central nuclear que se vio afectada por un fortísimo tsunami que la destruyó y que provocó un importante accidente nuclear. Allí, más de 1 millón de personas han sido desalojadas de sus domicilios sin que se haya producido incidente alguno, más allá de la llegada de algunas olas. Ahora mismo, las sensaciones de tranquilidad, el balance provisional de muertos de las zonas más afectadas, o el balance provisional de víctimas, mejor dicho, de las zonas más afectadas, que es la zona rusa, sigue siendo un balance sin víctimas mortales. Y es probable que este balance sea cercano a la realidad, porque el movimiento ha sido muy intenso, pero las imágenes que llegan y que están pudiendo ver a través de la plataforma de YouTube y a través de DITU, las imágenes que llegan, desde la zona, indican que el movimiento ha sido intenso, pero que las construcciones allí en la península de Kamchatka han resistido a este movimiento. 8,8, uno de los más intensos de la historia, el segundo más intenso de lo que llevamos de siglo, Ricardo. Enrique, gracias. 6:27 minutos. Las imágenes son muy impresionantes, padre, de la forma en la que se mueve el mundo en la península de Kamchatka. Los carros prácticamente andan solos por el movimiento sísmico, por las ondas en esa zona que es volcánica, que es una zona en la que no es inusual que haya temblores. No de esta magnitud, por supuesto. Un acontecimiento que de todas maneras nos da algo de paz es que las olas no van a llegar a nuestro litoral pacífico tan altas y no van a causar daño, porque Fíjese se está hablando de menos de 1 metro. Hay noticias importantes, ya baja el nivel de alerta de ese punto a advertencia, baja de alerta a advertencia, lo que está diciendo hasta ahora la unidad de gestión de riesgo. Nicolás Rodríguez, ¿qué dice hasta ahora la unidad de gestión de riesgo? Hola Ricardo, buenos días. Sí señor, como usted lo menciona, ya baja de estado de alerta a estado de advertencia, específicamente para departamentos de El Cauca, Valle del Cauca, Nariño y Chocó. Recordemos que aproximadamente hace unas 2 o 3 horas la misma gestión de riesgo había advertido que por lo menos los departamentos de Nariño y Chocó estaban en estado de alerta, pero estos acaban de salir y, como lo confirmamos hace unos segundos, están ahora en estado de advertencia. Sin embargo, continúan advirtiendo que sobre las 10 de la mañana entrarían las primeras olas a Malpelo en el Valle, a las 10:26 en Juradó en el Chocó, en Vallasolano en el Chocó a las 10:27, más adelante en Nariño sobre las 11 de la mañana, en Tumaco 11:14, en Huanchaco en el Valle a las 11:31, en Timbiquí a las 11:35, en Buenaventura y Bahía Málaga a las 12:20 de la mañana, por lo que también la unidad de gestión de riesgo pues está advirtiendo y está llamando también la atención a las gobernaciones para que activen todos los mecanismos. Bien lo hablábamos esta mañana que la gobernación del Chocó también le pidió a todos los ciudadanos abstenerse de salir a las bahías para hacer sus actividades de pesca. Sí, gracias Nicolás. 6:29, ¿cómo se preparan en Buenaventura? ¿Cómo se preparan en el Valle del Cauca ante la llegada de las olas a las 10 de la mañana, Hugo Mario? Ricardo, en todas las poblaciones de la costa pacífica vallecaucana, los cuerpos de socorro mantienen la advertencia por el fuerte oleaje que se registraría en el transcurso de esta mañana como consecuencia del terremoto
de gran magnitud que sacudió la costa de Rusia. Las playas de Buenaventura, algunas de ellas como Piangüita, La Bocana, Juan Chaco y Ladrilleros, van a permanecer cerradas hasta nueva orden. Allí hay muchos turistas, recordemos, Ricardo, que llegaron hace algunos días a esta región por cuenta de la temporada de avistamiento de ballenas. El tráfico de pequeñas embarcaciones estará suspendido mientras pasa la marea, lo confirma el contraalmirante Camilo Gutiérrez, comandante de la Fuerza Naval del Pacífico. A través de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y de las Capitanías de Puerto en el Pacífico, se recibió una alerta no de tsunami para tranquilidad de la gente, sino en cuanto a un fenómeno de variación de pronto. Ese mensaje es importante: fuerte oleaje, no tsunami, porque las palabras en esto importan. ¿Cómo se prepara el Chocó ante el fuerte oleaje causado por este potente sismo en Rusia? Héctor Santamaría. Pues Ricardo, la gobernadora Nubia Carolina Córdoba aseguró que además de un puesto de mando unificado, anunció que junto a autoridades locales de los municipios de Jurado, Bahía Solano, Nuquí y Bajo Baudó, pues donde se esperan las primeras olas con alta intensidad sobre las 10:26 de la mañana, pues se han suspendido labores como pesca, turismo como el avistamiento de ballenas, además de evacuar en las zonas altas mientras pasa el fuerte oleaje. Mientras tanto, también se evalúa la suspensión de los primeros vuelos desde y hacia el aeropuerto Laya Herrera de Medellín hacia los municipios del departamento de Chocó, Ricardo. Y mientras tanto, en Nariño hay alerta en 3 municipios, entre ellos Tumaco, por la llegada del fuerte oleaje. Tumaco, que estuvo muy cerca del epicentro de un tsunami que ocurrió en 1979. Desde el suroccidente del país, Winston Viracachá. Pues Ricardo, aquí en el departamento de Nariño, 3 de los 9 municipios del Pacífico están en alerta frente a lo que tiene que ver con el fuerte oleaje, y son Mosquera, Salahonda y Tumaco, en donde se dice que las fuertes olas podrían llegar entre las 11 a las 11:14 de la mañana. La alcaldía de Tumaco ha tomado las siguientes recomendaciones: cierre total de evacuación de playas, malecones y las zonas de bajamar hacia sitios de menor exposición. Se prohíbe el tráfico marítimo y las medidas específicas en puertos, muelles y embarcaderos, dice el alcalde de Tumaco, Félix Henao. Winston, gracias. 6:31 minutos. Hemos hecho el recorrido por las costas del Valle del Cauca, por las costas del departamento de Chocó, también en Nariño, en Tumaco, Salahonda y Mosquera, la alerta por el fuerte oleaje. Y ahora vamos a la costa pacífica caucana, vamos a Timbiquí, vamos a Guapi y vamos a Gorgona, porque allí está hecha la advertencia. Fernando Rojas. Ricardo, muy buenos días. Como usted dice, en el departamento del Cauca se declaró la advertencia por la posible presencia de fuertes corrientes en el transcurso de la mañana de hoy. Se ha dicho por parte de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo en su seccional del departamento del Cauca que se declara el cierre de playas y también que hay fuertes dispositivos de seguridad para el tráfico marítimo. Se espera que las primeras olas lleguen a Gorgona hacia las 10:45 de la mañana, a Timbiquí, Cauca a las 11:35 am y a Guapi, Cauca a las 11:58 am. Estas son las disposiciones precisamente que se han decretado por parte de las autoridades en el departamento del Cauca frente a esta situación que se presentó en Rusia. Sí, Fernando, ¿se sabe cuáles son las medidas, si hay en particular para Gorgona, para la isla de Gorgona? La isla Gorgona pertenece al municipio de Guapi, Cauca, sí, y tendría las mismas medidas que se han implementado para este municipio: el cierre de playas y también el control estricto en el tráfico marítimo que se pueda dar en esta región. Por supuesto. Los barcos, las lanchas tienen a esta hora libre salida de los puertos del Pacífico caucano. Fernando, ¿a esta hora hay posibilidad de que salgan las embarcaciones o hay restricción? A esta hora hay restricción, Ricardo, en el departamento del Cauca, en los diferentes municipios que precisamente están en la costa pacífica, como son Timbiquí y Guapi, y hay restricción, hay unas estrictas medidas precisamente para el tráfico, para el transporte marítimo durante la mañana de hoy y durante lo que dure esta medida de advertencia. Pendientes, Fernando, de lo que ocurra en la costa pacífica colombiana, en Cauca, en Nariño, en Chocó y en el Valle del Cauca, luego del anuncio que hace, repito, la Unidad de Gestión de Riesgo, se baja el nivel de alerta advertencia ante el fuerte oleaje ocasionado por el potente sismo de magnitud 8.8 en la península de Kamchatka, en Rusia. Atentos a las advertencias y a los anuncios. La primera oleada llegaría a Malpelo, a territorio colombiano, a las 10 de la mañana
8:03. Cambiamos de tema y hablamos del presupuesto general de la Nación para el año entrante. Finalmente, el gobierno del presidente Gustavo Petro lo presentó ante el Congreso de la República, un presupuesto por 557 billones de pesos, que viene atado a una reforma tributaria, otra más, que presentará el gobierno por 26.3 billones de pesos. El síntoma es de unas finanzas públicas que no pasan por un buen momento. Marcela Peña. Hola Ricardo, buenos días. Arranca la pelea más importante del Congreso este semestre, la definición del presupuesto 2026, que tiene detrás una mega reforma tributaria que va a definir en parte el futuro del próximo gobierno en este país. El Ministerio de Hacienda acaba de radicar ante el Congreso el proyecto de ley de presupuesto por 556,9 billones de pesos, pero hay un problemita, el presupuesto está desfinanciado. Apenas 303 billones de pesos van a salir de los impuestos que pagamos los colombianos. El resto vendrá de la deuda, utilidades de Ecopetrol, el Banco de la República, y 26,3 billones de pesos dependen de que este mismo año el Congreso apruebe una reforma tributaria. Esto no es cualquier reforma, estamos hablando de la reforma más grande de los últimos años, superior a la que tumbó en su momento al ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla y superior también a la primera reforma de la era Petro. Es más del doble de lo que estaba buscando el gobierno el año pasado. El ministro de Hacienda, Germán Ávila. El país necesita abrir un gran debate nacional en lo que hemos denominado un gran pacto fiscal por la recuperación de las finanzas públicas y la consolidación a mediano plazo de una estrategia de financiación. Aunque el texto concreto de la reforma tributaria no va a llegar al Congreso sino hasta finales de agosto, el gobierno está dando pistas de lo que quiere hacer. En el marco fiscal se habló abiertamente de plantear cambios al IVA de ciertos productos e impulsar impuestos a los productos contaminantes, incluyendo la industria petrolera. En las últimas horas, el presidente Gustavo Petro además fue más allá y en su cuenta de X habló de su interés de aumentar los impuestos a las personas de muy altos ingresos a través de dividendos, herencias, fusiones económicas y salidas de capital. El presupuesto para el próximo año plantea inversiones por 88,7 billones de pesos. Si se aprueba tal y como está, tendremos recortes en sectores como vivienda y agricultura, mientras que los recursos para inclusión social, donde se cuentan los subsidios que paga el Departamento de Prosperidad Social, van a aumentar más de 60% el próximo año. Para los analistas, el presupuesto del 2026 implica que empeorará las proyecciones fiscales que habíamos conocido hace apenas 6 semanas con el marco fiscal de mediano plazo. Germán Machado, experto en finanzas públicas. Eso significa un déficit mayor al previsto, que ya era muy alto, más necesidad de endeudamiento y deja serias dudas sobre la palabra del ministro de Hacienda y sobre las cuentas del marco fiscal. En conclusión, este es un presupuesto inflado y de mentiras. Es importante tener en cuenta que el gobierno tiene la última palabra en el tema del presupuesto. Si el Congreso no aprueba esta ley antes del 20 de octubre, el presidente Gustavo Petro puede adoptar el presupuesto por decreto, tal y como hizo para este año. Lo que no se puede adoptar por decreto es la reforma tributaria, y en su mensaje al Congreso, el presidente Petro promete hacer las suspensiones de gasto que sean necesarias si la reforma se cae o si su tamaño se reduce. La discusión llega además en un momento políticamente difícil. Último año de gobierno, inicio de elecciones también. La oposición anuncia desde ya que no acompañará la estrategia fiscal. El representante de la Cámara, Cristian Garcés. Llevan a Colombia a un abismo financiero. El Congreso de la República no se puede prestar para estos actos de responsabilidad. Tenemos que recuperar la confianza en nuestra economía, la confianza inversionista. El próximo gobierno de Colombia comienza funciones en agosto del 2026, así que si este año no se aprueba una reforma tributaria, ese gobierno, que hoy no sabemos si será de derecha, de izquierda o de centro, podría llegar al poder con un presupuesto prácticamente comprometido, con unas cuentas por pagar en niveles históricamente altos y con poco margen de maniobra. Incluso el Comité Autónomo de la Regla Fiscal viene advirtiendo que se necesitan ajustes en los ingresos del país, que se necesita una reforma tributaria, pero también se necesita una revisión a los gastos que hoy están amarrados por ley y que prácticamente no se pueden modificar. Marcela Peña, Blue Radio.
Marcela, gracias. Ya vamos a hablar en detalle del presupuesto para el año entrante, de la reforma tributaria que presentará también el gobierno al Congreso. Antes, saludo al director de la Unidad de Gestión de Riesgo, Carlos Carrillo, para hablar sobre lo que está ocurriendo en la costa pacífica colombiana a propósito del tsunami, del terremoto de 8.8 grados en Rusia. Doctor Carrillo, buenos días. Ricardo, muy buenos días. Un saludo para todos los oyentes de Blue Radio. Doctor Carrillo, a esta hora, ¿cuál es la situación? ¿Cuál es el nivel de alerta que hay para Colombia en torno a este tsunami, al fuerte oleaje que se puede desarrollar? Bueno, pues justamente hace algunos minutos el nuevo reporte situacional reduce el nivel de alerta. Estos estados, pues, los emite la DIMAR, que pues es la autoridad marítima de la nación. Entonces, pues lo más importante en este momento, Ricardo y oyentes, es hacer un llamado a la calma, un llamado a recibir la información de medios oficiales, como pues efectivamente hacen ustedes los medios de comunicación, de consultar a las autoridades. Hay muchísima desinformación, particularmente en redes sociales, cuentas incluso muy grandes, mucho tsunaminólogo tratando de pescar en río revuelto algunos likes y pues generando pánico en últimas. Hemos estado monitoreando toda la noche el desarrollo de este evento. La DIMAR hace sus propias modelaciones y por eso nosotros tenemos una información pues actualizada y confiable sobre esta situación. Se espera que a las 10 de la mañana comiencen a llegar estas olas al territorio nacional. Pues como le digo, el nivel el aviso ha bajado en este momento a advertencia. Es decir, que ya no estamos en alerta roja, podríamos hablar pues de un estado naranja, por decirlo así, pero pues por supuesto las actividades marítimas y las actividades de playa pues estarán suspendidas durante la mañana. Sí, doctor Carrillo, eso que usted nos dice es muy importante. Solo debe informarse la gente a través de fuentes oficiales, de canales oficiales. No hay que caer en pánico, pero sí hay que estar alerta. ¿Hay alguna evacuación que ustedes hayan ordenado o que los alcaldes de municipios costeros hayan ordenado de las personas que viven cerca al litoral pacífico, doctor Carrillo? Las situaciones cambian dependiendo de los municipios y nuestro contacto directo desde la mañana es con los consejos municipales de gestión del riesgo. Las alcaldías, pues por supuesto, en caso de que deba darse una evacuación, las alcaldías darán esa orden, los consejos municipales de gestión del riesgo, y nosotros pues estamos en contacto con todos estos consejos municipales. La situación, repito, puede cambiar de un municipio a otro, por eso el llamado es a estar muy atentos a esos avisos oficiales por parte de las alcaldías. Doctor Carrillo, ¿qué les dicen la DIMAR en este momento sobre la altura, el tamaño de las olas que se espera lleguen sobre las 10:15 de la mañana a Colombia? Bueno, sobre el tamaño de las olas yo debo decirles algo, y es que el protocolo nacional de detección y alerta de tsunamis no contempla que hagamos pública esa información para evitar confusiones. Entonces, hay unos niveles de alerta que tienen relacionamiento con esas alturas. Como le digo, en este momento ya no estamos en alerta roja, por decirlo de alguna manera, para que los ciudadanos nos entiendan, pero el detalle exacto del tamaño de las olas, por restricciones del protocolo, no lo hacemos público. No, lo entiendo perfectamente, doctor Carrillo, pero sí hay que estar muy atentos al desarrollo de las informaciones, de lo que digan las autoridades. ¿Me escucha, doctor Carrillo? Sí, ahí lo escucho. Justamente la razón es no generar pánico, ¿no? Y tampoco, promover que la gente subestime la alerta. Claro. Doctor Carrillo, tenemos aquí el listado de los horarios aproximados de arribo de las primeras olas. En Malpelo estaría llegando la primera ola de 10:03 y a Bahía Málaga, que sería el último registro de población, llegaría a las 12:20 del día. ¿En qué momento se levanta la alerta? ¿Cuánto tiempo después de la llegada de estas olas? Dentro de nuestro protocolo, pues están estos niveles de aviso, de advertencia, de alerta, y también hay un aviso de cancelación.
Entonces, en el momento en el que definitivamente se levante la alerta, pues la DIMAR emitirá ese aviso que nosotros con mucho gusto les compartiremos. Estaremos muy pendientes de ese aviso de cancelación de alerta para que se oficialice el regreso a la normalidad de estos municipios: Malpelo, Juradó, Bahía, Solano, Nuquí, Bajo Baudó, Gorgona, Mosquera, Salahonda, Tumaco, Huanchaco, Timbiquí, Guapi, Buenaventura y Bahía Málaga, a los que llegarán las olas desde las 10:03 de la mañana hasta las 12:20 del día. Doctor Carrillo, muchas gracias y estaremos pendientes para informar a los oyentes de Blue. Bueno, que estén bien, un saludo. Estás escuchando Blue Radio. La agroindustria transforma los recursos naturales en productos esenciales para el mundo, pero para ser sostenible debe cuidar el presente sin comprometer el futuro. Este año, el premio Caracol Televisión a la protección del medio ambiente en su 10º. Es periodista. Está en Mañanas Blue. 6 de la mañana, 45 minutos. Déjà vu, paramnesia, recuerdo, familiaridad o sencillamente algo ya visto, algo ya vivido, algo ya sufrido y la extraña sensación de repetir la misma película una y otra vez. Círculo vicioso que regresa a la palestra pública con el presupuesto general de la Nación para el año 2026, presupuesto por segunda vez desfinanciado, presupuesto por segunda vez amarrado a una reforma tributaria, presupuesto por segunda vez enredado en su tránsito en el Congreso y presupuesto por segunda vez que podría salir y sacar por decreto el presidente si para el 20 de octubre no lo ha aprobado el Congreso. Un déjà vu e historia condenada a repetirse con las cuentas del año entrante como fiel espejo de lo que ya ocurrió con el presupuesto del año 2025, con la única diferencia, eso sí, de que se tramita en pleno año preelectoral y que la plata que está en juego coincide con la de las elecciones a presidencia y a Congreso. Un presupuesto para el año entrante que aumenta en más de 40 billones de pesos y que viene por un monto total de 556.9 billones, liderado por educación, salud, defensa y trabajo, aunque con recortes en vivienda y en agricultura, pero lo más grave de todo, con 26 billones de pesos, ya no 19, sino 7 más, 26 billones que vienen desfinanciados, sin fuente, sin contrapartida en ingresos y que por lo tanto nos sacarán con ganzúa a través de una nueva reforma tributaria. Ley de financiamiento que presentará entre el 15 y el 20 de agosto el cuarto ministro de Hacienda, Germán Ávila, y que según el presidente Petro recaería principalmente sobre los más ricos del país a través de más impuestos a las herencias, dividendos, fusiones económicas, renta presuntiva a tierras improductivas, ahorros en paraísos fiscales, salidas de capital, giros enviados al extranjero y en el caso de las empresas también los giros de utilidades a sus casas matrices por fuera de Colombia. No obstante, promete dar también zanahorias con rebajas para las empresas, rebajas impositivas que salen obviamente también y le dejan un hueco a las cuentas del país y con excepción, claro está, de las empresas de petróleo y carbón, que son las que más billete tienen, las que más impuestos pagan, pero también las que más ha querido castigar siempre el presidente en línea con sus planes de descarbonización y de transición energética. María Camila Orozco es periodista. Está en Mañanas Blue. Ya son las 6:47 minutos de la mañana. No son buenos días para el petrismo. Amanece con una orden expresa de ir a prisión César Manrique, hasta hace pocos meses director del Departamento Administrativo de la Función Pública y un ferviente seguidor y aliado político del presidente Gustavo Petro. Su nombre es uno de los de mayor relevancia en la lista de funcionarios que están involucrados en ese escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo. Ahí la Fiscalía lo acusa de gestionar la entrega de 100.000 millones de pesos de un convenio entre la Agencia Nacional de Tierras y el Fondo Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres a cambio de solicitar, entre otras cosas, la entrega de contratos a personas puntuales, a personas específicas. Uno de esos contratos era por 29.000 millones de pesos y para comprar 40 carrotanques pequeños, suministros de plantas desalinizadoras, la puesta en funcionamiento de pozos de agua potable para La Guajira, que es tal vez la región en mayor cantidad de víctimas de este entramado de corrupción que se gestó, dice la Fiscalía, desde la Presidencia de la República. El contrato tuvo sobrecostos de más de 13.000 millones de pesos, de los cuales 3.000 millones de pesos fueron
entregados a Manrique, para quien van 0 y 2, porque en marzo de este año fue condenado a 10 años de cárcel cuando estuvo en el Fondo de Vigilancia de Bogotá, siendo alcalde el hoy presidente Gustavo Petro, y compró 100 motos eléctricas para la Policía Nacional. Un contrato que también salió mal y por el que hoy su nombre también cobra relevancia. La corrupción es sin duda la palabra clave para entender lo que está ocurriendo alrededor de Manrique, alrededor de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, que sigue generándole ruido al gobierno, porque no es el único funcionario que aparece hoy dando explicaciones o en un expediente judicial. También el de Ricardo Bonilla, que aparece estas horas, en las últimas horas, calmando los rumores de una supuesta fuga o una salida del país y ofreciendo su pasaporte para evitar una eventual orden de captura en su contra. Camila Carvajal es periodista. Está en Mañanas Blue. 6 de la mañana, 50 minutos. Era abril del año 2024, lo que significa que ya ha pasado 1 año y 3 meses desde que Bogotá decretó racionamiento de agua, y hoy la historia del agua potable para la capital del país es otra. Desde ayer entró en operación el último de los 7 trenes de tratamiento que tiene la planta de Tibitoc, con lo cual Bogotá y los municipios de la Sabana tienen garantizado el suministro de agua para los próximos años, independientemente de fenómenos como sequía y de la turbiedad extrema del agua, que claro, la temporada seca siempre será un indicador a tener en cuenta, pero con este avance en los trenes de tratamiento, los cálculos del acueducto de Bogotá es que se garantiza el agua hasta 2058, es decir, agua para los próximos 33 años. Pero ¿cómo es posible que en 1 año y 3 meses pasemos del racionamiento a decir que hay agua para los próximos 30 años? La explicación es la ampliación de la planta de Tibitoc, una planta construida hace más de 70 años, por allá en 1959, que cuando empezó el racionamiento captaba un poco más de 3 metros cúbicos por segundo, y ahora con estas obras de modernización quedó con una capacidad de tratar hasta 10.5 metros cúbicos de agua que llega del río Bogotá. Es decir, dicho de otra manera, la modernización de Tibitoc permite que más agua sea potabilizada, y por eso el parte de tranquilidad para quienes viven en Bogotá y 11 municipios de la Sabana. Las obras que, repito, ayer quedaron con el 7º tren de tratamiento en funcionamiento, tuvieron un costo de 440.000 millones de pesos, obras de modernización que hoy están al 80% y que estarían terminadas el próximo mes de enero. Y ojo que Tibitoc y Chingaza no son lo mismo, aunque todos hacen parte del sistema de agua de Bogotá, y hoy los dos entregan una buena noticia. Tibitoc es la planta de tratamiento, esa que capta el agua del río Bogotá, y es ahí donde se hizo esta obra de modernización. Chingaza es el sistema de abastecimiento que provee agua desde los embalses precisamente del páramo de Chingaza, que por cierto amanecen al 92% de la capacidad después de tantos días de lluvia. Dicho eso, no se acabó el agua de Bogotá, ni fue necesario sacar a la gente de la capital del país como se llegó a pensar en los días de racionamiento. Hay agua garantizada para los próximos 30 años. Estás escuchando Blue Radio. Reciclar es fácil, pero sabemos que no siempre sabes dónde va cada residuo. Soy Bruno, reportero de sostenibilidad de Blue, y estoy acá para que descubras que tú tienes el poder de proteger lo irreemplazable: el agua, la energía y el planeta. ¿Sabes cuál es el primer paso para reciclar? Fácil, divide los residuos. Si el residuo está limpio y seco, es aprovechable y va a la bolsa blanca. Si el residuo está sucio o contaminado, no es aprovechable y va a la bolsa negra. Y si no estás seguro, trata de dejarlo lo más limpio posible dentro de la bolsa blanca. Los recicladores sabrán qué hacer con él. Así de fácil se recicla a blanco y negro, y podemos darle una nueva vida a nuestros residuos. Conoce más en www.bluradio.com o escaneando el código QR. Una iniciativa de Blue en alianza con Wiro. Llegó la hora de fluir con el planeta y actuar para proteger las reservas de agua que nos quedan. Día a día podemos hacer algo para unirnos a la corriente del cuidado del agua. No es un chiste. Debemos
cuidar el agua. Unirnos a la corriente de las acciones sostenibles hará la diferencia. Todos podemos ser protagonistas de esta gran historia. Cuidar el agua, la corriente que nos une. Una campaña de Caracol Televisión, Blue Radio y La Calle. Los vamos a acompañar esta mañana con noticias, con historias. Los saludo desde Mañanas Blue. Feliz mañana para todos. Mañanas Blue con Néstor Morales es de nuevo el programa más escuchado en Colombia. Gracias. Porque todos han ayudado a construir esto. Más personas despertando con Blue. Con ánimo, con fuerza, iniciamos nuestra jornada. Más razones para darles 1.000.000 de gracias por hacernos la número 1. Blue, más que radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Saludo en 30 segundos al jefe de despacho de la Presidencia de Colombia, Alfredo Saade, para hablar del convenio firmado con Portugal para la expedición de pasaportes para todos los colombianos. Antes, saludo al padre Linero. Padre, buenos días, ¿cómo está? Buen día, Ricardo. Saludo especial para todos, como siempre, invitándolos a tener esperanza en el corazón, ánimo, fuerza y a disfrutar estos últimos días del mes de julio. Esta vaina se está que se acaba. Se fue Esta vaina julio. está que se acaba y si no nos descuidamos no hacemos nada. Se acabaron los memes de Julio Iglesias diciendo afortunadamente los finales de julio. Ya se fueron. ¿Usted es de los memes de Julio Iglesias o no? No, yo no. A mí es un muñequito, esa vaina, no, conmigo no. Conmigo no, tú sabes. 6:56 minutos. ¿De qué hablamos hoy, padre? Oiga, usted sabe que ayer el Papa León XIV estuvo reunido con influencers católicos. Les insistió en el discurso, en algo que creo que puede ser para toda la sociedad, en cómo romper la lógica de la polarización para así acabar con las falsas noticias y la frivolidad. Fue el mensaje central que él le dio a todos los influencers católicos del mundo que estaban allí. Ya había tenido el Papa Francisco un encuentro con influencers, recuerdo, hace años. Sí, no, es que hay todo un proceso que se está haciendo con estos influencers que son de alguna manera los misioneros digitales, como los llaman en el lenguaje religioso. 6:56 minutos en Birmingham. A esta hora se adelantan las exequias de Ozzy Osbourne, el príncipe de las tinieblas, la leyenda del heavy metal. Ya vamos en segundos al Reino Unido. Y en deporte, Ricardo, hablamos del fútbol de alto nivel, del fútbol de frac y del fútbol criollo. Hablaremos, por supuesto, de Lucho Díaz, que es la noticia, es ya jugador del Bayern Múnich y le pide una cuñita para el América de Cali. El 5-0. Épica la victoria manita. sobre Tigres en la Copa Betplay. Épica. Bueno, lo cierto es que liquidó la llave de playoff muy contundentemente este América de Cali, que sigue sumando evidentemente alegrías para sus fanáticos. Ya les vamos a contar de eso, del empate del Junior, de la derrota del Tolima y de Santa Fe, que también el campeón de Colombia también gana en la Copa Colombia. Y sí, lo de Lucho, miren, les contábamos más temprano sobre el anuncio con sombrero volteado, con una revolución absoluta en las redes sociales del Bayern Múnich, pero también les tenemos una historia del por qué jugará con el número 14. Hay razones muy de fondo por las que Luis Díaz ha elegido jugar con esa camiseta. Y además de su debut, que será pronto, vistiendo la camiseta del más grande de la Bundesliga. Y ojo, Colombia tiene ya rival en la final de la Copa América. Fue arrolladora. Brasil goleó 5-1 a Uruguay. Así que también les tendremos detalles de lo que será el juego el próximo sábado, que estará aquí en Blue y en la señal del Gol Caracol. Con Coordinadora, el futuro llegó. Por eso, trabajamos con innovación y tecnología para poner en tus manos un mejor mañana. El futuro es ahora. ¿Te lo llevamos? 6:58 minutos. Doctor Alfredo Saade, jefe de despacho presidencial. Buenos días. Ricardo, buenos días. Un abrazo. Usted nos había prometido que nos daría la noticia cuando se produjera y finalmente se produjo este martes. Se firmó el convenio entre Colombia y Portugal para la expedición de pasaportes. ¿Podría, por favor, explicarnos en qué consiste? ¿Cuáles son los detalles de este convenio? Ricardo, luego de todas las mesas técnicas que se hicieron y de la revisión, lógicamente, que se hizo de ese gran proceso para Colombia y donde se hace el intercambio de tecnología y donde se fortalece sobre todo la soberanía tecnológica de Colombia en la emisión de esos tipos de documentos, pues
Se logró la firma con Portugal, fueron semanas de trabajo donde logramos con la imprenta nacional, el Fondo Rotatorio de la Cancillería y la Casa de la Moneda de Portugal, se firmó luego de haber revisado bien esos estudios previos que se habían logrado, y se firmó para lograr la estructuración y el proceso de transición y el proceso sobre todo de operación en temas de pasaporte y visado y demás documentos de viaje. Creo que es una grata noticia para el país. Ahí comienza ahora todo un proceso donde comienza una gran transición, donde el país puede tener la tranquilidad que no se va a quedar sin pasaporte como el mismo gobierno nacional y el presidente Petro lo había prometido. Y aquí vamos, se firmó apenas ayer y logramos, pues ahora comienza este tema de la transición y tenemos otras reuniones en el día de hoy y mañana para poder avanzar. Sí, don Alfredo, ¿desde cuándo entra en vigencia este convenio? Es decir,